nuestro abrazo especial, nuestro saludo para darte la bienvenida a un nuevo Destaques y esa alegría de siempre porque disfrutamos de este programa. Claro que Sami, sí, ¿cómo Carola, estás? nosotros disfrutamos de poder presentar temas diversos y hoy no será la excepción, pero yo quiero aprovechar de enviar un saludo a todas las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales, ntplay.com, a las personas que dejan que entremos hasta su hogar a través de la televisión. Póngase cómodo, póngase cómoda, porque hoy nosotros tenemos un tema de Biblia, Carola, Un un tema que tema te de gusta, Biblia. una sección que te gusta en realidad, ¿verdad? Me encanta el segmento de Biblia, me encanta cuando estudiamos la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y hoy el título de nuestro tema, Sami, amigos, omnisciencia de Dios. ¡Wow! Me encanta, Omnisciencia, desde el sí, título me sí, encanta. sí, sí. Y Omnisciencia. Carola, este es un tema profundo el que vamos a abordar el día de hoy. Para eso tendremos un invitado. Él es el pastor René Carrasco, ¿verdad? Una persona con mucha experiencia, muchos años, ¿verdad? En el área de teología. Y comprenderemos este tema, ¿no? ¿Qué se nos viene a la cabeza? Y yo voy a hacerte ya la pregunta. Cuando hablamos de A Sami le encanta hacer omnisciencia, sí, preguntas. sí, de omnisciencia, ¿qué se viene a la cabeza, Carola? Sabiduría, Ujú. pero sabiduría divina, porque estamos Claro. refiriéndonos a la omnisciencia de Dios y tal vez algunos atributos relacionados. Esto lo vamos a ver con nuestro Claro invitado. que ¿A ti sí. qué se te viene a la mente? Lo Lo mismo, mismo, un copy-paste lo voy a hacer. coincidimos. Sí, sí. Bien. Pero ¿sabes qué, Carola? Algo interesante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de este tema de la omnisciencia de Dios, existen muchas preguntas y hoy, amigos, serán resueltas con nuestro invitado, como por ejemplo, ¿será que Dios está al tanto de todos los seres humanos? Estamos hablando de millones y millones de seres humanos aquí en la Tierra. ¿Será que Dios se preocupa por nosotros en todos los aspectos? Porque de eso se trata, ¿no? Sí. Dios que es todopoderoso y aparte de eso que sabe todos los detalles de nuestra vida. ¿Será que tenemos ese Dios? O hoy en día, Carola, se lo presenta como un Dios un poco lejano, ¿no? Un Dios Así es, que está ahí distante, distante, que ¿no? está lejos. Algunas personas dicen, no sé si mi oración pasa del techo, ¿no? Exacto, exactamente. Pero hoy a la luz de la Biblia vamos a profundizar sobre este tema y vamos tal vez a relacionarlo junto a nuestro invitado, ¿no es cierto? ¿Qué otros atributos se te vienen, Sami? La omnipresencia, lo Claro, vamos a la estudiar. La omnipresencia. omnipotencia, Ujú. vamos a estudiarlo A también. veces nosotros escuchamos todos estos términos, ¿verdad? Pero son difíciles de comprender. Es por eso que nuevamente reitero, ¿verdad? Estará con nosotros un teólogo con mucha experiencia. Así que, amigo, amiga, tú no puedes perderte el programa del día de hoy. Vamos a resolver bastantes dudas, Carola, con nuestro invitado y estaremos atentos con Biblia en mano, con Con versículos, Biblia con en textos mano, bíblicos. por supuesto, a la luz de la Biblia, como te lo dijimos, pero como siempre hemos preparado esta nota con la siguiente información para introducirnos a nuestro tema. La omnisciencia de Dios es un concepto fundamental en la teología cristiana, que se refiere a la creencia de que Dios posee un conocimiento completo y total de todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. Este atributo divino es central en la comprensión de la naturaleza de Dios y su relación con la creación según la Biblia. La creencia de la omnisciencia de Dios está arraigada a las enseñanzas de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, encontramos numerosas referencias que resaltan la comprensión de Dios como omnisciente. En el Nuevo Testamento encontramos afirmaciones similares sobre la omnisciencia de Dios. Jesús enseña que hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, destacando la idea de que Dios está al tanto de los detalles más íntimos de la vida de cada persona. Además, en Hebreos 4:13 se declara que ninguna criatura está oculta a la vista de Dios, sino que todo está al descubierto y expuesto ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Además, la creencia de la omnisciencia de Dios tiene implicaciones éticas y morales para la vida de los creyentes. Saber que Dios conoce todas las acciones y pensamientos de las personas puede servir como un recordatorio de la importancia de vivir de acuerdo a los principios morales y éticos enseñados en la Biblia. Por otro lado, la creencia de la omnisciencia de Dios plantea preguntas teológicas complejas sobre el libre albedrío humano y la soberanía divina. Si Dios conoce todas las cosas, incluidas las decisiones futuras de las personas, ¿cómo puede haber un libre albedrío? Esta cuestión ha sido objeto de debate y reflexión entre teólogos y filósofos
a lo largo de la historia cristiana. A pesar de estos desafíos teológicos, la creencia en la omnisciencia de Dios sigue siendo un pilar central en la fe cristiana, que informa la comprensión de Dios como un ser trascendente y soberano que está por encima de todas las cosas. Esta creencia inspira confianza y relevancia hacia Dios, así como humanidad y gratitud por su amor y cuidado por la humanidad. En conclusión, la creencia de la omnisciencia de Dios es un aspecto fundamental de la fe cristiana, que se deriva de la enseñanza de la Biblia. Esta creencia, en la que Dios posee un conocimiento completo y total de todas las cosas, tiene profundas implicaciones teológicas y prácticas para los creyentes, brindando consuelo, seguridad y orientación en sus vidas. Y con estos datos nosotros estamos comenzando el programa del día de hoy. Vamos a hablar acerca de la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe, pero ¿dónde está dentro de eso la decisión de cada ser humano, Carola? Ujú. Que también es un tema hasta polémico para muchas denominaciones. Todo eso hablaremos hoy aquí en Así Destaques. es, en qué creemos, dónde están nuestros principios, en qué se basan nuestros principios, ¿no es cierto? Hay personas que sí creen en la omnisciencia de Dios. Puede ser que algunas no, pero ¿qué nos dice la Biblia al respecto, Sam? Exactamente, y por eso tenemos este segmento, querido amigo, para que tú puedas comparar con tu Biblia, ¿no? Puedas sacar tal vez tu Biblia en formato digital ahí en el celular, la Biblia que tú tienes de estudio ahí en casita, ¿verdad? Subrayar algunos textos que vamos a relacionar con este tema, ¿verdad? Textos profundos que tal vez es un poco difícil de comprender, pero tendremos a una persona especializada en el área. Nosotros tenemos que ir a una brevísima pausa y luego de estos consejos retornamos con más. Estamos en el momento de nuestra entrevista, hoy hablando acerca de la omnisciencia de Dios en nuestro segmento de Biblia. Así es, y para desarrollar este importante tema, hemos invitado al pastor René Carrasco. Él es licenciado en teología y es un gusto, pastor, recibirlo aquí en nuestro programa. Bienvenido, ¿cómo está? Qué gusto, un placer estar acá. El gusto es nuestro, vamos a tomar asiento. Pastor René Carrasco, formado en teología, imagino que con muchísima experiencia. Pastor, coméntenos un poco acerca de toda esta experiencia en esta área de la teología. Gracias. Hemos tenido el grato honor de poder servir a Dios los primeros años en el trópico de Cochabamba. Pasamos a Santa Cruz. En el Beni estuvimos 5 años. Ujú. Del Beni regresamos acá a Cochabamba por un año y los 17 años últimos, hasta antes de este año, en La Paz. En La Paz. Ahora estamos aquí desde enero. En La Paz. Solo para nuestros amigos, explicar un poquito, Beni es una de las ciudades que conforman nuestro país y ahora, bueno, el pastor está viviendo acá en la ciudad de Cochabamba. ¿Hace cuánto tiempo, pastor? ¿De cuántos años estamos hablando dentro de esta área de la teología? Ejerciendo 25 años. 25 años. 25 años. 25 años, muy bien. Y hoy vamos a aprender más acerca de la omnisciencia de Dios a la luz de la Biblia. El pastor ya está allí con Biblia en mano, ¿no es cierto?, para estudiar en detalle, estudiar a fondo este importante tema que nos habla acerca de la omnisciencia de Dios. Y la primera pregunta, pastor, ¿cómo se define la omnisciencia de Dios en relación a nuestra fe, a nuestra creencia religiosa? Bien, tal vez para contextualizar un poquito la ciencia, ahora hay ciencia tecnológica, ciencia médica. En la ciencia médica se hace gran información cuando hay descubrimiento de, por ejemplo, cuando se descubre el trasplante del corazón, fue una Ujú. noticia bastante grata para el mundo entero. La ciencia médica avanzó muy bien. Sí. Esto desarrollaron los médicos. Cuando nos trasladamos a la
omnisciencia de Dios, estamos hablando del gran descubrimiento que Dios tiene de su conocimiento hacia cada ser humano. Y Carola, es lindo mencionar esto porque Él desarrolla el conocimiento, voy a decir, celularmente, de cada célula, Celularmente. ¿no? Ujú. Inclusive, más pequeñas que las células, tenemos composiciones en el cuerpo humano que Él los conoce eh, molecularmente, Ujú. ¿no? Lo Más conoce pequeñito más todavía. pequeñito. Ujú. Entonces, desde lo más pequeño hasta lo más grande, por su omnisciencia, Dios conoce al ser humano, pero en detalle absoluto y en Ujú. forma general. Qué lindo poder conocer esto para, después de conocer, podamos de alguna manera reaccionar, ¿no?, Claro, a claro. esta Y omnisciencia. vamos justamente a entender un poco más, de pastor, esa relación, ¿no es cierto? ¿Cómo influye el saber, el conocer más acerca de la omnisciencia de Dios? ¿Cómo influye esto directamente, ¿no es cierto?, en mis convicciones, en aquello que yo creo, saber que Dios, como dice el pastor, conoce hasta la mínima molécula de nuestro organismo. Es fantástico. Ahora, ¿cuál es la relación, pastor, entre la omnisciencia de Dios y otros atributos divinos? Estamos hablando de la omnipotencia, estamos hablando de la omnipresencia. ¿Cuál es esa relación entre ambos? Bien, hay una relación, vamos a decir, secuencial. Ujú. Aunque la Biblia presenta como omnisciencia, después está presentando como la omnipresencia y omnipotencia. Sin embargo, la relación que existe, omnisciencia, ya dijimos, el conocimiento, y David, increíblemente, el rey David, Sí. menciona que conoces, me has examinado y conoces mi sentarme, mi levantarme, mi caminar, mi pensar, mi actitud, todo conoces. Sin Ujú. embargo, la omnipresencia ya es, David es un experimentador de la omnipresencia, especialmente en el tema de las batallas. Ujú. Totalmente perdido en las batallas, sin recurso humano, y de pronto se ve el vencedor. Ujú. Y tal vez para un poquito entender Sí. la omnipresencia de Dios relacionado a la omnisciencia conoce, pero la omnipresencia asiste al ser Ujú. humano. Lo de Daniel, Ujú. Dios no evita, no evita en algunos casos no evita los problemas que nos vienen. En el caso de los 3 amigos de Daniel, fueron sentenciados a ser echados al horno de fuego Sí. y Dios podía haber evitado, Ujú. ¿no? Pero no lo evitó. Sin embargo, cuando el mismo rey Nabucodonosor ve a Daniel en el horno de fuego, ya no ve 3, ve 4. La Ajá. omnipresencia de Dios hace que el fuego no le queme a uno. La omnipresencia de Dios hace que ninguna cosa que exista en este mundo pueda afectar, por muy problema que sea, por muy Ujú. peligroso que sea, la omnipresencia de Dios podría ayudarnos a superar sin problema. Ujú. Excelente, Y la, excelente ejemplo, ¿no? y Sí. la la omnipotencia Ujú. está más, vamos a decir, está más dirigido Ujú. al hecho de la creación. La omnipotencia de Dios, por ejemplo, Dios dijo que se separaran las aguas. La potencia de Dios, a esa orden potente de Dios, obedecieron las aguas y la tierra, y ahora tenemos mar y tierra, ¿no? Ujú.
La omnipotencia de Dios hizo los 6 días de la creación, que está muy investigado, muy cuestionado ahora, pero si entendiésemos un poquito acerca de y quisiera que esto pudiéramos entender y poder vivir para todos. Ujú. Esto es un gran conocimiento que nos puede ayudar a vivir muy, muy bien en este planeta Tierra lleno de dificultades, ¿no? Claro, así es. Ahora, solo repasando un poquito para que cada concepto quede claro en nuestra mente. Hemos hablado de la omnisciencia, ¿no es cierto? Ahora, usted en esa secuencia que nos ha explicado, hemos entendido acerca de la omnipresencia, ¿no? Con Ujú, ese ejemplo clarísimo, como la presencia del Señor Jesús asistió, como usted bien lo dijo, a Daniel y los amigos en el horno de fuego. Y luego la omnipotencia, ¿no es ujú. cierto? Por el poder de Dios fue creado el universo, por la mano poderosa de Dios fue creado todo, solo para entender los conceptos y tenerlos claros en la mente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la omnisciencia de Dios y el conocimiento humano limitado, ¿no es cierto? Y cómo, ahí le hago dos en una, cómo se explica esta distinción, como para que podamos entender de forma limitada, pero cómo podemos entender esta relación. Gracias, Carola. Esta pregunta va a ayudar mucho a poder animarse a experimentar esto Ujú, porque resulta que conocemos la omnisciencia, perdón, la ciencia humana, ujú, pero ignoramos la omnipresencia de Dios. Eh, Bien lo dijo un filósofo, si me ayudan a recordar, ujú. un niño Sí, hizo un hueco a la orilla del mar ajá. y corre a traer en un vasito, corre a traer agua del mar para echar en el hueco. Ujú, Entonces, un filósofo se acerca, ¿qué haces, hijo? Le dice, mira, le dice, el agua que vacío acá se pierde. Quiero vaciar este mar ujú, en dentro este del hueco, balde. en este huequito. Ajá. Eh, Así es la ciencia que practica la humanidad en esta tierra, en cualquier área, ya sea médica, tecnológica, eh, así está comparado en cuanto a la ciencia bíblica. Ujú. Y lo que nosotros normalmente conceptuamos es como milagro, ¿no? Como milagro. Pero hay una operación maravillosa de Dios que va haciendo. Personalmente conocí un dato de la omnisciencia de Dios. eh, un hermano, una persona creyente, Ujú, el médico le dijo, tienes que operarte inmediatamente de la bilis. mm, La bilis no es una operación tan tan complicada ahora, complicada, ¿no? ¿no? Ujú, Entonces, pero la complicación era la plata. Este hermano era de Yungas y él estaba solo en La Paz. Y entonces, ¿y ahora qué hago? Y llorando el hombre de dolor, se tiene que salir porque no hay plata, ujú. inmediatamente tiene que ser operado. Y se encuentra con un amigo de Yungas y le dice, ¿qué ha pasado, hermano? Tengo que operarme y no tengo plata. Estoy destinado a morir Mm, porque la bil se va a reventar y va a perforar todo mi estómago, lo va a ujú. complicar y muerte segura. Y él le dice, eh, ¿has escuchado hablar de la piña? Y sí, dice, yo tengo piñales allá en mi terreno. Mira, he escuchado que la piña cura. No sé cómo, pero cura. Y el hombre, sin pensarlo 2 veces, se fue a los yungas y empezó a comer piña, a consumir piña. Después de meses vuelve a La Paz y no tenía bilis. No tenía bilis. El mismo médico le dijo, ¿te operaste? No, no tengo nada de operación. Comí piña. Comí piña. Esta es la omnisciencia de Dios. Dios opera su ciencia Ujú, mediante la fe.
Y la fe sí hace ver lo que nosotros no podemos ver. Ujú. Esta es omnisciencia que puede experimentarse y puede hacerse mayores maravillas de la que la humanidad hoy puede hacer. Ujú. Entonces, en este caso, no digo, por si acaso, si algún Sí, médico está escuchando esto, nunca estoy desvalorizando. La profesión médica es de gran ayuda para claro, nuestro claro, tiempo, claro. pero hay que tener plata Hay que y hay que tener. tener todos los recursos para asistir a esto, pero Dios lo puede también Lo puede resolver hacer, lo de puede hacer. manera que está en la condición del ser humano, Así es, ¿no? así es. Qué lindo ejemplo que nos muestra, ¿no es cierto?, acerca de lo que estamos desarrollando. Nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa, pero ya en nuestra mesa, junto con Samuel y con nuestro invitado, vamos a seguir conversando acerca del tema de hoy. Continuamos con nuestro programa Destaques, hoy en nuestro segmento de Biblia, hablando acerca de la omnisciencia de Dios, junto a nuestro invitado, el pastor René Carrasco. Él es licenciado en teología. Estamos ya aquí en nuestra mesa junto con Samuel. A ti también te encanta, ¿no es Me encanta, cierto? Carola, y qué tema apasionante el que estamos abordando el día de hoy, Pastor René. Muchas gracias ahí por darse el tiempo para estar con nosotros. Un tema fundamental, ¿no? Vamos a hablar ahí algunos aspectos, porque es importante que nosotros podamos conocer y tener en claro este concepto como cristianos, no importando la denominación que tal vez algún amigo, algún televidente tiene, ¿no? Pero qué Ujú. importante, Pastor, es que nosotros podamos tener en claro estos conceptos. Estamos hablando acerca de los atributos de Dios, específicamente acerca de la omnisciencia de Dios, ¿no? Y en este caso, pastor, ¿tenemos algún registro bíblico que hable así puntual, que mencione incluso estas palabras? ¿Hay algún texto bíblico ya para ir revisando ahí nuestra Biblia? Exactamente, en el libro de Salmos, en el capítulo 39, justamente está del 1 al 6 está tratando el tema de la omnisciencia. Salmos 39, 139. Perdón, 139, 139. 139. 1 al 6, versículos Perfecto. 1 al 6. Ujú. Ahí está registrado todo esto de omnisciencia. Pótelos, Claro que sí, vamos a léelos dar a mí. lectura ahí. Este fue un salmo escrito por David, ¿verdad? David, Y bueno, este salmo dice así: Señor, tú me has examinado y me conoces, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos entiendes mis pensamientos, tú conoces mi senda y mi acostarme, conoces todos mis caminos, aún no está la palabra en mi lengua, y tú, Señor, ya sabes toda. Detrás y delante me rodeas y sobre mí pones tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, demasiado alto para alcanzarlo. demasiado alto para alcanzar, Ujú. aunque estamos hablando de un hombre que había experimentado, había alcanzado algo, pero está hablando de la gran magnitud que es difícil de alcanzar en su plenitud, puesto que somos seres humanos limitados Ujú. Claro, y la omnisciencia es ilimitada. Ujú. ilimitado. Y es impresionante poniéndonos a pensar que, como dice este texto, ¿no? Uno de los versos, no está la palabra en mi lengua y el Señor Ya sabe que va a mencionar. ya sabe, ya conoce, es impresionante, es Así es. impresionante. ¿Cómo podemos entender? Y hablábamos un poquito en nuestro anterior segmento acerca de nuestra limitación, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos entender la omnisciencia de Dios y la limitación de la comprensión del ser humano, pastor? Bien, cuanto más cerca, cuanto más se acerca a Dios o a experimentar o a obedecer o a hacer caso, más comprensión. Ujú. Cuanto más lejos, menos comprensión. Y vamos a encontrar ahí dificultades grandes, grandes. Una gran dificultad, por ejemplo, es pensar, hoy en día en programas de televisión internacional sale el tema de la magia. Y qué Ujú. admiración que hay por la magia, ¿no? Cuando la gente hace alguna cosa, pero hay grande atracción.
Sin embargo, no sé cuán cierto será esto, ¿no? Ujú. Pero con Dios todo se vuelve realidad. Parece como la nube Incansable, inalcanzable, ¿no? Ujú. pero cuando nos acercamos y empezamos a obedecer como David, es vivencial. Vivencial. Y eso lo vivió, ¿no es cierto? David Claro. mismo, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble, pastor, lo que nosotros acabamos de ver, ¿no? Ese comentario, ese aporte, ¿no? Y yo me quedaba ahí con esa experiencia que usted contó en el anterior segmento acerca de cómo Dios sabe, ¿no? Y la sabiduría de Dios es tan extensa, ¿no? Y nosotros como seres humanos somos tan diminutos, tan finitos, ¿no? Y parece que en los cálculos de Dios, ¿no? Presenta algo que como seres humanos no logramos entender, ¿no? Sin desmerecer a ningún profesional y demás. Yo sé que hay muchas personas que tal vez han experimentado un milagro y es algo que no podemos entender, ¿no? Y ahí Ujú. es cuando entra precisamente Dios. Y qué importante, pastor, es que nosotros como creyentes, como cristianos, podamos creer, ¿no? En que Dios es el todopoderoso, ahí como dice el texto, ¿no? Dios tiene y sabe muchas cosas de nosotros, es tiene la omnisciencia, pastor. Esto es importante para el cristiano. ¿En qué sentido fortalecer esta creencia que la persona debe tener? Es tan importante, Samuel, que sea real esto en la vida del ser humano, porque vivimos ahora aquejados con tanta circunstancia en la que hay gente que llora, hay gente que no tiene más el sentido de la vida, pierde las La ganas de vivir, esperanza. pierde la Sí, la esperanza, esperanza. pierde Ujú. las ganas de vivir por las cosas que le aquejan. Si entendiésemos la omnisciencia de Dios, toda circunstancia difícil que viene podría ser un momento de experimentar una ciencia transformada Ujú. eh, en hechos reales. Ahora, quiero aclarar una cosa. Posiblemente si vieran este canal, los grandes descubrimientos que se ha hecho, uno de los que ha hecho estos descubrimientos, se, se tiende a decir, pero la religión o la Biblia es un ente de atraso. Mm. Sí. Y no, no estoy muy de acuerdo, más bien los animo a poder experimentar la omnisciencia de Dios, pero no la ciencia, la omnisciencia de Dios no va a trabajar en a ver, le transforma el examen de un estudiante vamos a decir, de matemáticas. Ahora, el resultado de matemáticas se vino como magia. Claro, Y se No, saca 100 sobre 100. claro, y no. no funciona así. Ujú. La omnisciencia de Dios funciona haciendo que las neuronas que están dormidas en esta mente sean impulsados por el poder de Dios y puedan haber resultados muy, muy agradables en cualquiera de las dificultades. Pero con el esfuerzo que le corresponde también al ser humano realizar, ¿no? Por Eso quiere supuesto. decir, Ujú. pastor, de que nosotros como seres humanos podemos experimentar un poco de ese conocimiento de Dios y hablando, ¿no? En términos más simples, podemos llegar hasta ser más sabios, más inteligentes. Dios nos da esa capacidad, ¿no? Y ahí complementando un poco la pregunta que decía Carol hace un momento, quiere decir que uno para poder entender la omnisciencia de Dios tiene que experimentar en su vida personal. Estamos hablando de una experiencia personal y sabemos que la Ujú. experiencia que tiene Samuel no es la misma que tiene Carola, no es Claro. la misma que tiene el pastor. O sea, cada persona de manera independiente tiene que experimentar esa omnisciencia de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Hay un hermano que hace negocio Ujú. y otro hermano que trabaja con fierros, Ujú. ¿no? Entonces, este hermano cerrajero quiere tener ideas de hacer novedades, ¿no? Quiere experimentar que algo nuevo se venga en la cabeza. Ujú. Entonces empieza a mirar una cosa, a mirar otra, y de pronto conozco a un hermano en La Paz, convirtió su motorcito eh, que manejaba, ¿cómo se llama esto? Que operaba para la máquina de costurar,
Ujú. ese Ujú. El motorcito que sirve motorcito. para Ujú. crecer, lo convirtió para su carrito. Ajá. Un carrito ambulante. Sí, Ajá, en eso se transporta porque ajá. tuvo dificultad de las piernas y Ah. entonces él hizo su propio carro. Y interesante, ahí en La Paz le miraron, nadie le dice nada porque no tiene licencia, tampoco tiene gasolina, no tiene un motor, Claro, el nuevo carro electrónico. claro. Entonces, hay ideas en las que las dificultades se pueden resolver. Ahí es donde funciona la omnisciencia de Dios. Ujú. Y esa dificultad del negociante. A ver, vamos a hablar del negociante. Me cuenta un hermano, me dice, pastor, se vino de sorpresa, creo que es la renta la que fiscaliza estas cosas, y se entraron a la casa con metralletas, policías y todo. Y los vecinos mirando afuera. Y él, tranquilo, sale, ¿en qué les puedo ayudar? Entonces se puso en la mente él y dijo, a ver, ¿qué sale de esto? A Ujú, ver, ¿cómo se sale de esta ujú. dificultad? ¿No? Entonces le pidieron una, lo tenía en orden, le pidieron otra y todo estaba en En orden. orden. Y el fiscal dijo, ¿para qué me han traído? No hay nada que observar. Vino con un camión, un tremendo camión, dice, vinieron ya para cargarse cosas, ¿no? Ujú. Entonces descubrí que los vecinos, algún mal vecino, me denunció. Mm. Pero la omnisciencia de Dios en él operó que hay que hacer las cosas siempre en orden. Ujú. Y les cuento, este hombre en pandemia fue mucho más bendecido que en una época normal, Qué bueno. porque todos le llamaban a él, dice, para ya hacerle pedido una vez que se regularice Ujú. y ya le iban adelantando depósitos. Claro. Ajá. Ahora, pastor, en esas Bueno. experiencias que usted está contando, y bueno, ahí para que los amigos, me gustaría dejar esta pregunta para el siguiente segmento. ¿Cómo es que yo puedo obtener esa omnisciencia de Dios? ¿Existe, no sé, algún tipo de requisitos, no? Porque imagino que Dios presenta esto para todos, pero no todos tienen esa omnisciencia, ¿no? No todos tienen esa capacidad, ¿no? Dios, no es que Dios no comparta, pero hay algunos requisitos, ¿no? Y me gustaría hablar Claro de que eso en sí. el siguiente Claro que segmento, sí. Carola, porque creo que es Qué bueno. muy importante abordarlo. Claro Qué que bueno. sí, vamos a dejar pendiente esta pregunta y hoy estamos hablando acerca de la omnisciencia de Dios junto con nuestro invitado, el pastor René Carrasco. Me encanta nuestro segmento de Biblia, Sammy lo sabe, esperamos que a ti también. Pero tenemos ahora una invitación. ¿Alguna vez tú has escuchado acerca del proyecto Ángeles de Esperanza, pastor? Usted, claro que sí, ha escuchado el proyecto, pero tenemos una invitación especial para nuestros amigos acerca de esta gran familia, Claro Sammy. que sí, Carola. Nosotros tenemos una invitación a todas las personas que ven Destaques para que se unan a la familia que tenemos aquí en Nuevo Tiempo, que son los Ángeles de Esperanza, que son personas que de manera voluntaria dicen, yo quiero hacer mi aporte ahí a la televisión, a este canal, a Nuevo Tiempo, a la radio o a las redes sociales, porque nosotros producimos contenido, ¿verdad? Para la televisión, radio, redes sociales. Tenemos material como este que más adelante te lo voy a presentar y que es un regalo para ti gracias a los Ángeles de Esperanza. Tú puedes ingresar ahora al sitio que aparece en tu pantalla, que es ángeles.nuevotiempo.org. Ingresas al sitio, identificas la bandera de tu país y ya mismo puedes hacer tu donación. No esperes más, no nos interesa el monto, sino la intención de tu donación. ¿Qué te está pareciendo el programa que estamos viendo el día de hoy? Hoy estamos con Biblia en mano, hablando sobre este tema tan importante que es la omnisciencia de Dios, ayudándote a comprender este tema complejo a la luz de la Biblia. Así Nuevo Tiempo se preocupa por la salud espiritual, la salud emocional, mental y también la salud física. Y todo esto es posible a nuestros ángeles de esperanza. Así que no lo pienses más, ingresa al sitio que aparece ahora mismo en tu pantalla, te lo
lo voy a repetir, es angeles.nuevotiempo.org y haz tu donación para que nosotros podamos seguir produciendo este tipo de contenido. Nosotros tenemos que irnos a una brevísima pausa, pero luego de estos consejos que tenemos acá en Nuevo Tiempo estaremos retornando con el último segmento de tu programa Destaques, hablando acerca de este tema tan importante, la omnisciencia de Dios. Estamos en nuestro último bloque de nuestro segmento Biblia. Hoy en Destaques hablando acerca de la omnisciencia de Dios con nuestro invitado, el pastor René Carrasco, licenciado en teología. Y habíamos dejado una pregunta y un punto importantísimo, Sammy, ¿no es cierto? Tú habías hecho Exactamente. esta Sí, pregunta. Carola, justamente la pregunta era, ¿cuáles son los requisitos para tener esa sabiduría de parte de Dios? No sabemos que Dios lo sabe todo y ahí en el anterior segmento para los amigos que están viendo Destaques y las personas que recién acaban de conectarse nos estaba contando algunas experiencias, ¿no? Nosotros podemos tener también esa sabiduría, esa inteligencia que viene de Dios, pero ¿existen algún tipo de requisitos, pastor? ¿Está abierto para todos? ¿Es solamente para un grupo selecto? ¿Cómo podemos entender esto? Qué bueno poder responder esta pregunta, Sami, porque si miramos en la Biblia, está hablando de un examen. Predisposición de ser examinados por Dios. Primer requisito, ¿no? Primer requisito. Ese examen va a dar un resultado, ¿no? Este resultado puede ser lo mismo que el que encontró en David. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, y me has entendido desde lejos mis pensamientos. Es decir, lo que uno maquina, ya el Señor lo conoce antes que hablemos inclusive, ¿no? Está todo escudriñado. Este examen ha dado como resultado que Dios le desenmascaró todo, vamos a decirlo, le hizo saber a David que lo conoce todo, todo, igual para cada uno de nosotros. Entonces, ese requisito de ser examinado tiene que estar en el contexto de qué va a encontrar en cada uno, En cada ¿no? uno, Entonces, sí. naturalmente, lo que se da naturalmente es, así como uno tiene, eso es lo que da, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esta omnisciencia de Dios, vamos a tener mucho que dar, ¿no? Claro. Entonces, Dios va a usar siempre al ser humano. El segundo requisito sería eso, ¿no? Predisposición de recibir y dar, Y ¿no? dar. Mientras el pastor explicaba, yo creo que esto nos tiene que llevar a la reflexión, ¿no es cierto? Claro. Usted habla de que Dios examina, ¿no es cierto? Y ¿qué estará encontrando en nosotros, Samuel y amigos, si nos examina? Porque Él ya Eso. conoce el levantar de Sammy, el levantar de Carola, del pastor, ya conoce y aquella palabra que no ha salido de mi boca, el Señor la conoce. ¿Qué es lo que Exacto. sale de nuestra Y ese boca? texto, ¿Cómo son Carola, nuestros ¿no? pensamientos, Samuel? Ese texto justamente me llama mucho la atención, ¿no? Porque estamos leyendo el Salmo 139 y ahí en los primeros versículos habla acerca de eso, ¿no? Dice que Él conoce la palabra antes de salir de la boca. O sea, esto es Conoce impresionante, todo, ¿no? A ¿no? veces como seres humanos no podemos lograr comprender cómo es que Dios conoce todos los detalles del ser humano, ¿no? Incluso hasta la palabra antes de decirla, ¿no? Y por una parte, uno se siente tranquilo, feliz, pero por una parte hasta le puede dar un poco de miedo, ¿no? Por las acciones que uno toma, las palabras, las actitudes y todo lo que involucra esto, ¿no? O sea, a Dios no se le escapa ningún detalle, pastor. Así es. Para ilustrar tal vez un poquito, a un gran conferenciante le pusieron en el hotel, en su pieza, cámaras, resguardando la integridad del conferenciante. Sí. Al final le pasaron todas las grabaciones y le dijeron, puede sentirse tranquilo, nosotros no hemos visto nada, pero está grabado, usted sabe lo que ha hecho.
Ujú. Tremendo, ¿no? Claro, Así que, cada uno sabe lo que ha hecho y lo así que que hace, ¿no? más o menos algo así puede resultar Ujú. aquí donde nosotros estemos, lo que estemos pensando, lo que estemos intentando, ya el Señor Lo lo sabe. sabe, lo conoce. Y entonces, eh, en el versículo 5 hace una tremenda conclusión o breve conclusión. Aquí David dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tu mano. Ujú. Eh, como un niño que está aprendiendo a caminar. Ahí está Dios para ver si se cae o en el momento que se cae lo va a Sostener. Ujú, sustentar o no ujú, va a permitir que le suceda más mal. ujú. Entonces, qué hermosa experiencia de David cuando puede sentir la mano de Dios. Ciencia. Eso Claro. es, eso Qué también. maravilloso sentir que la mano de Dios nos sostiene. Ahora, ¿qué papel juega la fe, pastor? La fe y la confianza en relación a la omnisciencia de Dios, en relación a nuestra vida espiritual concretamente. Bien, yo creo que una gran parte de la humanidad conoce la historia de David, que es por eso que él puede experimentar esto. En su juventud, David era el menos indicado para ser rey. Era el más joven, el de Ujú, menos experiencia, menos físico, ¿no? Pero me imagino, él dice que tuvo la experiencia de haber defendido a las ovejitas de un león y haber abierto la boca a tal punto de abrirlo y no sirva más ujú. el león. No sé si tanta fuerza tuviese este joven o ya desde ese entonces él experimentaba esto de Dios en su Ujú. vida. Entonces cuando se presenta ante el gran rey gigantesco que es Goliat, no tiene miedo y sin uniforme y Ujú. sin arma, Sin la sin armadura, ¿no? arma, sin Ujú, arma normal que era ujú, la lanza, apenas una honda y sus piedritas. Entonces, él tenía la seguridad, ¿no? Él tenía la seguridad porque ya había experimentado y tenía la seguridad de no estar temiéndole a los gigantes. ¿Cuál es esa gigantesca situación que te está terminando? Experimenta la ciencia, la ujú. omnisciencia de Dios y será maravilloso en tu vida. Así es, Increíble, qué ¿no? lindo. Increíble esa reflexión, pastor. Vamos a aprovechar ahí el tiempo que nos queda. Y yo tengo acá una pregunta que tal vez es hasta un poco polémica, así que vamos a prestar atención porque dice, pastor, la omnisciencia de Dios tiene que ver o está relacionada con la idea de la predestinación, porque estamos viendo de que Dios conoce todos los detalles de nuestra vida, ¿no? Dios conoce el pasado, el presente y también el futuro. En este sentido, no es como que estamos entrando dentro de este campo, que nuestra vida ya está predestinada. Hay algunos hermanos de otras iglesias que incluso dicen, ¿no? Ah, no, no importa lo que hagas, al fin y a cuentas tú no vas a ser salvo, ¿no? Porque ya Ujú. estás predestinado. O sea, estamos viendo que Dios ya lo sabe todo, ¿no? En ese sentido, pastor, ¿cómo podemos explicar esto? Lo lindo de este tema y esa pregunta, lo bueno es que si hay alguien que está mirando este programa y cree que ya está predestinado a morir o a fracasar O a no ser salvo. o a no ser salvo, le invito a reflexionar, porque David estaba predestinado, según sus hermanos, a Ujú, no ser el rey. ujú, Entonces, David llega a ser el rey. Solamente está predestinado la omnisciencia de Dios. ujú, La predestinación nuestra la definimos, la decidimos mm, nosotros. Si quieres morir, mueres. Pero si quieres vivir, vives, ¿no? Tú eliges tu predestinación aquí.
desde hoy, ¿no? Desde hoy puedes decidir qué quieres en la vida, ¿no? Lo de Dios está predestinado, Él es omnisciente. No hay nadie que sea más que Él. Ujú. Toda la ciencia va a terminar. La ciencia de Dios jamás va a terminar. Todavía estamos para experimentar la omnisciencia de Dios, pero después de que llegue el inicio de una vida eterna, me traslado allá. Ujú. El inicio de una vida eterna está para experimentar la omnisciencia de Dios para siempre, porque en nuestra humanidad limitada vamos a poder experimentar una omnisciencia eterna, ¿no? Así es. Que Omnisciencia les eterna. invito. Yo quiero llegar allá, ustedes también, supongo. Claro que Claro, sí, es el claro que anhelo de sí. todos, ¿no? Esto sin duda, en el poquito tiempo que nos queda, influye mucho en la confianza, ¿no es cierto? Saber que yo tengo un Dios todopoderoso, omnisciente, impacta directamente en que yo puedo vivir confiada, pastor, Con fe, ¿no es cierto? con Con fe. fe y fortaleciendo mi fe cada día porque sé que mi vida está bajo esa omnisciencia, Así es, justamente, así ¿no? es, así es. La fe. eh, Se ha definido de muchas maneras la fe. Yo quiero transmitir, la fe es vivir anticipadamente el éxito, Ujú, ¿no? Entonces, eh, como que cuando uno sueña, vamos a decir algo en una dama, se ujú, casa y quiere tener bebé, y lo experimenta, ¿no? Tiene fe que va a tener un bebé. O ujú, un varón que está ganando bien y que va a tener el auto de sus sueños, ujú. está predisponiéndose a tener. Yo les invito en esta oportunidad que puedan predisponerse qué ciencia quieren, qué cosa Ujú, quieren experimentar con Dios. Su omnisciencia está dispuesto para cada uno de nosotros. para Solamente todos. soñemos Ujú, con fe, ¿no? Con ujú. esa seguridad de recibirlo, y yo sé que Dios va a darnos a experimentar Qué muchas cosas. lindo. Claro que sí, nos va a dar. Hay que tener esa fe y hay que tener esa confianza, ¿no es cierto? Nosotros, antes de nuestras conclusiones y recomendaciones y cerrar con nuestro tema, quiero pedirle a Samuel, Samuel, ¿qué tenemos para nuestros amigos el día de hoy? Yo tengo un regalo, Carola. Tengo un Ujú, regalo para todos los amigos que bien, siguen Destaques Mi Nuevo Tiempo. Es gracias a un ángel de esperanza. Y es este material que tengo en mis manos. Es la revista Esperanza en su versión En Busca de la Verdad. Este es un material que tú lo puedes obtener de manera gratuita y habla sobre diferentes temas. Hay un tema especialmente que estamos hablando hoy acerca de los atributos de Dios, pero hay una pregunta que debe ser respondida. ¿Dios existe? ¿Hay alguna evidencia que muestra que Dios existe? ¿Tú quieres saber la respuesta a esta y otras preguntas? Ingresa al sitio que aparece ahora mismo en tu pantalla, que es nuevotiempo.org/escuela bíblica, para solicitar este excelente material que va a ayudar a resolver muchas dudas acerca de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo podemos conocer la verdad en diferentes áreas teológicas? Tú puedes tener este material en formato físico, como lo tengo yo, en formato digital. Ingresa al sitio, suscríbete y disfruta de esta excelente lectura que es un regalo para ti. gracias, Samuel. Claro que sí, esperamos que tú disfrutes de esta maravillosa lectura. Nuestras conclusiones, aquella reflexión final, aquella conclusión para nuestros amigos, pastor. Carola, es importante que podamos dejar en claro sobre el mensaje de esta parte de la Biblia. ¿Te has sentido alguna vez ignorado? Eh, Tal vez ni tomado en cuenta, ¿no? ¿Te has sentido menos? O el más joven, el más incapaz tal vez. Eh, Hoy te invito a experimentar la omnisciencia de Dios. Sé examinado por Dios, y cuando seas examinado, el Señor conocerá tú levantarte, tú acostarte, tus pensamientos, todo estará escudriñado tu caminar, y tendrás la presencia, tendrás la asistencia de la mano de Dios para hacer esta experiencia de la omnisciencia de Dios. Y cuando acuerdes
en el caminar de esta vida, con esta experiencia, vas a mirar atrás. Ahora ya no eres el olvidado, ya no serás el menos tomado en cuenta. Ahora tienes alguien que te ayude a experimentar la omnisciencia, y ese es Dios. Atrévete a ser examinado y experimentarás cosas muy lindas. Qué lindo, qué lindo. Y como dice el pastor, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces no nos sentimos solos o abandonados o sentimos la indiferencia, ¿no? De quien está tal vez alrededor? Pero qué Totalmente, lindo Carola. es saber que en la palabra de Dios y con esta maravillosa promesa, Sami, amigos, pastor, que nos dice, acepta la omnisciencia de Dios y vive por fe, fortalece tu fe, ¿verdad, Sami? Totalmente, Carola, pastor. ¿Y qué tema el que hemos abordado el día de hoy, no? Espero que los amigos hayan disfrutado, hayan notado estos textos. Yo te lo voy a repetir. Estamos estudiando el Salmo 139. Habla sobre los diferentes atributos de Dios, pero específicamente ahí los primeros 6 versículos sobre la omnisciencia de Dios, ¿no? Y tienes que experimentar, ¿no? Nosotros lo estamos hablando acá en la mesa, pero es algo que tú tienes que experimentar y te animamos a que tú puedas tomar esa decisión, puedas estudiar más la Biblia y puedas dejar que Dios pueda llenarte de sabiduría y de mucha inteligencia. Así es, Samuel. Pastor, muchísimas gracias por Qué gusto, habernos Carola. acompañado. Un gusto, Samuel. Gracias, Hasta pronto, amigos. El gusto nuestro, gracias y esperamos tenerlo en otra oportunidad. Gracias, Un gusto. Samuel, gracias, queridos amigos, por acompañarnos aquí en nuestro programa, nuestro abrazo de siempre. Y te dejamos esa reflexión, ¿no es cierto? Escudriña la palabra de Dios, porque así tu fe se fortalecerá. Gracias una vez más por acompañarnos. Un fuerte abrazo, hasta la próxima.